Ok, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos, grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartir una palabra bastante interesante, muy edificante. El tema que le puse es edifiquemos en la obra del Evangelio. Edifiquemos en la obra del Evangelio de Jesucristo. Este es el video 1. Esta es la parte 1. Entonces voy a trabajar respondiendo unas preguntas que muchas veces nosotros leemos ciertos versículos bíblicos, ciertos textos bíblicos, y de acuerdo a nuestro entendimiento, muchas veces esos textos bíblicos que leemos, como que a nosotros nos parece que dice que se puede perder la salvación. Pero al hacer un análisis contextual del contexto, del antes y el después, pues entonces al hacer un análisis contextual, pues el texto que muchas veces nosotros pensamos que puede decir que se puede perder la salvación, pues el texto al final no dice que se puede perder la salvación. Y ese es, por lo menos, es uno de los motivos de este video. Por lo menos uno de los motivos. Pero para yo responder textos que son un poquito difíciles de entender y que da a entender que se puede perder la salvación, para yo explicar esto necesitamos ir al contexto para poder tener un mejor entendimiento. Tomando de ejemplo, vamos a tomar de ejemplo la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Estoy en la Reina Valera 1960, la Biblia, hasta el momento. ¿Okay? Dice Pablo aquí, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, tomando de ejemplo, ¿cuál obra? ¿Cuál obra? La obra de llevar el Evangelio. La obra de presentar el mensaje del Evangelio. Esa obra. ¿Ok? Si la obra de alguno se quemare, la palabra quemare aquí significa como que se destruye, como que queda sin valor, queda sin fundamento. Queda sin valor, sin fundamento. No tiene fundamento para que uno piense que la Biblia dice esto y esto, en la cual la Biblia no lo dice. Eso es lo que significa que se quema, porque no tiene fundamento, porque la Biblia en sí no lo dice. Todo eso significa quemarse, que queda como inválido, queda fuera de lo que es la verdad. Repito, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Algunas personas, tal vez bien intencionadas, con buenas intenciones, interpretan y dicen, ay hermano, aquí dice que se pierde, la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque vemos aquí un verbo. Vemos el verbo perder y pensamos que se puede perder. Pero dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es salvo o puede perder la salvación? Pero hay que analizar el verbo. El verbo perder, ¿cuál es el contexto de lo que es el verbo perder? ¿Okay? En ese se basa. ¿En qué se basa el verbo perder? Y dice, bien, él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Bueno, el fuego muchas iglesias lo malinterpretan. Porque muchas veces pensamos que fuego es como pasar por una prueba. En el punto de vista de uno pensar, ay hermano, estoy pasando por una prueba. La prueba consiste en que estoy enfermo, o la prueba consiste en que tengo un familiar que está enfermo en el hospital, oren por él.
Oren. O la prueba consiste en que algo me pasó, estoy pasando una batalla espiritual. Ay, hermano, estoy afligido, estoy entristecido, estoy pasando por momentos de prueba y de aflicción. Oren por mí, por favor. A veces pensamos que es ese. Está bien, no hay problema con aplicarlo de esa forma. Pero aquí la prueba, vamos a ver el fuego, que es lo que quiero enfatizar. Lo que quería enfatizar es el fuego. Aquí el fuego es el juicio divino de Dios. El juicio divino de Dios, mejor conocido como el tribunal de Cristo. Porque nosotros como iglesia vamos a ir a un juicio. Y no confundamos el juicio del trono blanco que Juan en Apocalipsis habla. Porque Juan, discúlpame, tengo una notificación. Ay, olvídese de las notificaciones. No confundamos el juicio del trono blanco que Juan habla en Apocalipsis, que es el juicio del trono blanco, que es un juicio para los paganos, para los impíos. No, ese es otro juicio para los paganos que Dios va a hacer para los pecadores. Hay un juicio directamente para la iglesia. Y ese juicio directamente para la iglesia es el tribunal de Cristo, donde Cristo Jesús va a juzgar nuestras obras que hacemos, lo que hacemos bien. Si robaste dinero, si abusaste de la iglesia y empezaste a sacarle el dinero de los diezmos porque enseñaste que la ley dice que hay que diezmar, vamos a ser juzgados. Todo lo que hacemos mal, las injusticias que cometemos nosotros con los hermanos. Es que esto es una injusticia. Esto no es justo. El pastor se aprovechó de mí. Todo lo que hacemos vamos a darle cuenta en el tribunal de Cristo. Nosotros no podemos escaparnos de lo que hacemos mal, porque en el tribunal de Cristo Dios va a juzgar las cosas que hacemos bien y no hacemos bien. Incluyendo, escúchame hermano, incluyendo lo que predicamos, que esa es la esencia. Porque la obra aquí que Pablo habla, la obra es lo que estamos predicando y enseñando. ¿Ok? Y ese es el contexto de lo que Pablo está hablando aquí y enfatizando. El fundamento. Voy a estar hablando del fundamento. Entonces, ¿cómo yo se lo pruebo? Bueno, estoy dando un adelanto. Yo solamente estoy dando un adelanto de lo que voy a hablar. ¿Ok? Un adelanto de lo que estaré hablando. Y utilizo el versículo 15 como un ejemplo y un adelanto. Cuando Pablo habla, él sufrirá pérdida o tendrá pérdida. No es perder la salvación, sino que el contexto se encuentra en la segunda carta de Corintios 5:10. La segunda carta de Corintios 5, versículo 10, cuando Pablo habla del tribunal de Cristo, diciendo que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, no importa quién sea, para recibir una recompensa, así sea un premio o una recompensa. Todos, dice que todos vamos a recibir, y dice Pablo, y que seremos juzgados de lo que nosotros enseñamos, hablamos, predicamos y ministramos a la iglesia. Seremos juzgados por Cristo Jesús. Entonces Pablo dice en la segunda carta de Corintios 5:10 que vamos a recibir una recompensa según nosotros edifiquemos, según la obra que edifiquemos y lo que enseñamos. Vamos a poner un ejemplo, para que vayamos entendiendo un ejemplo, con mucho respeto, con mucho amor y mucho respeto hacia ustedes, en el nombre del Señor. Voy a ponerme un ejemplo, suponiendo, esto es un ejemplo, suponiendo que yo esté enseñando y diciendo que la adoración se inclina, se dirige únicamente a la Virgen María. La adoración se inclina a la Virgen María. No es como muchos protestantes que dicen aquello. No. Estoy tomando un ejemplo. Pero te pregunto, ¿hay base? ¿Hay fundamento? ¿Hay fundamento que sostenga eso? Donde Cristo Jesús
y Pablo y los apóstoles enseñe que nuestra adoración a Dios se incline a la Virgen María, pues no hay fundamento. Pues entonces Pablo dice que esa obra que nosotros estamos haciendo, que esa obra es el mensaje del Evangelio, en presentar el mensaje se puede quemar. Cuando Pablo dice se quema, es que queda inválido. Queda inválido, se cae el fundamento porque no hay fundamento bíblico que Cristo enseñe y los apóstoles enseñen que nuestra adoración hacia Dios sea inclinada y directa a María. ¿Tú me entiendes? Otro ejemplo, para que vayamos entendiendo la idea central. Otro ejemplo. Si Pepito, vamos a poner el nombre de Pepito. Voy a poner un nombre inventado por mí que viene siendo Pepito. Pepito. Si Pepito fue bojachón y alcohólico y nunca creyó en Cristo, nunca creyó en Jesucristo y murió. Murió Pepito, ay, pobrecito Pepito, murió Pepito y nunca creyó en Cristo y siempre le gustó el alcohol y la droga y se perdió. Nunca creyó en Cristo. Entonces yo vengo y digo y vengo y enseño, pongo por obra, yo hago una obra. La obra aquí es llevar y anunciar y proclamar el Evangelio. Y yo vengo, pongo una obra, anuncio, proclamo, enseño y digo que Pepito está en el purgatorio. Pepito está en el purgatorio y está en ese lugar intermedio que no está en el cielo. No está en el cielo, pero tampoco está en el infierno. Pepito está en el purgatorio, que no está en el cielo, pero tampoco está condenado. No está condenado. Y entonces yo digo que Pepito está ahí con la intención de que Cristo Jesús lo va a purificar. Va a purificar sus pecados, va a limpiar sus pecados con la idea de volverlo a subir a Dios nuevamente, para que se salve una vez. ¿Eso tiene fundamento? No tiene fundamento que sostenga una verdad. Por tanto, el resultado es que se quema, se destruye, queda inválido, se quema, se destruye, no hay. Entonces todas estas cosas lo vamos a hablar más adelante, especialmente con la metáfora que Pablo pone del oro, plata, piedras preciosas, que también estaré hablando de eso. Oro, plata y piedras preciosas, que lo menciona aquí Pablo en el versículo 12. Versículo 12. Fundamento, ¿ok? El oro, la plata y la piedra preciosa es una representación metafórica que Pablo pone. Es una representación metafórica que Pablo pone para dar un ejemplo y una ilustración de la autenticidad. ¿Qué significa autenticidad? Autenticidad significa algo real, algo verdadero, algo verdadero. Pero entonces Pablo pone oro, plata y piedras preciosas para presentar la autenticidad y lo verdadero que es el Evangelio. La verdad es el Evangelio en comparación a la metáfora que Pablo pone de heno, paja, madera y hojarasca. Porque esa es otra metáfora como un ejemplo, ilustración de ejemplo que Pablo pone, heno, paja, madera y hojarasca, que representa un falso evangelio o una falsa doctrina. Falso evangelio o una falsa doctrina. Entonces, cuando se edifica con heno, paja y hojarasca, el mensaje que se está enseñando se desvanece, se destruye, pierde su valor, pierde su autenticidad, no tiene fundamento para que la Biblia diga que la adoración se incline a María y no a Dios. Sabemos que la adoración se inclina únicamente a Cristo. Pero todo eso es lo que Pablo está enseñando a estas iglesias. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el versículo 15, cuando Pablo dice en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuál es el contexto de pérdida? Pues el contexto de pérdida se encuentra en la segunda carta de Corintios 5:10. No va a recibir la recompensa. Sufrirá pérdida porque perderá la recompensa.
Dios no lo va a recompensar porque predicaste algo diferente, porque no edificaste con oro, plata, y el oro y la plata y la piedra preciosa es una representación de la autenticidad y originalidad de lo que es la verdad del evangelio. Te fuiste para predicar la ley, te fuiste para predicar otras cosas que no tiene que ver con la base y el fundamento. El fundamento, Pablo aquí lo pone como Cristo. Fundamento. Inclusivemente pensaba yo ir más adelante a Efesios 2:20, que Pablo también habla de fundamento porque tenía una parábola. Tengo aquí una parábola como un ejemplo, la base del fundamento y la roca. Tengo aquí una piedra que la roca representa a Cristo. Cristo Jesús. Todo edificio que se construya, tiene que tener una base, un fundamento o un cimiento. En cuanto a una construcción de un edificio, literalmente y físicamente, tiene que tener una base. La base es una roca. La base es una piedra. Dentro del punto de vista espiritual, que Pablo menciona en Efesios 2:20, cuando Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Edificado, que es la piedra angular, que la piedra angular del fundamento viene siendo Cristo. El fundamento es Cristo. Efesios 2:20 y 21. Efesios 2:20 y 21. Perfecto. Pero entonces, en el caso aquí, la piedra representa a Cristo como el centro. Pon a Cristo como el centro. Pero aquí Pablo le está hablando a estos hermanos en Corinto que ellos no ponían a Cristo. Ellos ponían la sabiduría. ¿Ve? El contexto nos habla, leyendo bien el contexto nos ayuda, que ellos ponían la sabiduría de los hombres. Ellos ponían las obras. Ellos ponían también, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y Pablo le decía, miren, olvídense si ustedes son de Apolo, de Cefa, de Pedro, de Juan, eso no tiene fundamento. El fundamento no consiste de quién tú eres. Si eres pentecostal, ay hermano, yo soy pentecostal, de los avivados, de los que cogen, brincan, saltan, de los que buscan la chequina, la gloria de Dios. Hermano, yo soy pentecostal, yo soy de los avivados. Pablo dice, olvídate si eres pentecostal, católico. Yo soy católico, hermano. Olvídese de eso. Aquí el fundamento es Cristo, el centro es Cristo. Y de la misma manera que Efesios 2:20, Pablo menciona edificado sobre el fundamento de apóstoles y luego dice apóstoles. ¿Por qué Pablo dice apóstoles? Porque estas iglesias también decían, yo tengo a mi maestro que es Pablo. Yo tengo a mi maestro que es Apolo. Pero escuchen bien, esto no es el fundamento, no es que tú menciones nombre. Aquí el fundamento no es poner nombre. Yo soy de la iglesia de allá y la iglesia de allá, ¿qué? Dios no viene a decir, Dios no llama ni pone nombres a las iglesias. No hay denominación. No hay denominación. Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los llamados a ser santos, donde quiera y en cualquier lugar que invoquen el nombre de Dios. Pablo no dice a la iglesia católica, a la verdadera iglesia católica romana. Pablo no dice a la iglesia pentecostal, movimiento internacional o a la asamblea, que somos los mejores, a la iglesia adventista, testigo de Jehová, dice el Señor. No, Pablo no pone eso. Pablo les enseña, Cristo es el centro. Y la idea de Pablo es llevar el mensaje donde Cristo es el centro. Se supone que todas las iglesias hoy en día no estén divididas, separadas por nombre,
por nombres y apellidos, católico, presbiteriano, pentecostal, metodista, luterano. No, hay una sola iglesia que pertenece a Cristo. Y donde quiera que haya en el mundo personas, donde quiera que haya en el mundo personas que han creído en un solo evangelio, una sola fe y un solo evangelio, esa es la iglesia que Cristo reconoce. La que confiese que somos salvados por gracia mediante la fe. Esa es la única iglesia que Cristo reconoce, la que guarda el mandamiento que Dios ha puesto, salvado por gracia mediante la fe. Entonces, dentro de un edificio que se construye, los arquitectos y los constructores saben muy bien que debe de haber una base, y esa base está construida de una roca. El cimiento o base, como quieran llamarle, fundamento, cimiento o base. Solamente que en la Biblia, espiritualmente el fundamento es Cristo, como la base que sostiene la iglesia. Cristo como base, se me olvidó algo. Dame un segundito, que ahora es que me acuerdo. Es parte es parte de lo que estoy haciendo. Voy ahora, no te vayas. Ay, Dios mío. Ok, espérate. Ok, aquí se me olvidó esto. Que lo dejé un poco lejos. Donde se pone aquí un fundamento, entonces aquí se va a seguir creciendo, se va a construir. La iglesia va a seguir construyendo en un mismo fundamento que Cristo dejó por la enseñanza de Cristo a sus apóstoles. Lo que hemos aprendido por los apóstoles de Cristo, de parte de Cristo hacia los apóstoles, la iglesia va a seguir ese fundamento. No se va a salir. Y la iglesia tiene un fundamento que Cristo dejó por medio de la enseñanza de los apóstoles. Y esto es bien importante. Escucha bien que cuando Pablo habla apóstoles, no se está hablando del apóstol Pepito, de aquel apóstol Miguel, de aquel apóstol Juanito. No, es de los 12 apóstoles originales que Cristo llamó, para que a través de esos 12 apóstoles originales que Jesús llamó, los apóstoles de Cristo que Jesús llamó, entonces dejara un mensaje plasmado. Dejara un mensaje plasmado que es el mensaje del evangelio de Cristo, para que la iglesia crezca, se desarrolle, se fortalezca en ese fundamento que Cristo dejó por medio de sus apóstoles. Cuando se habla de profeta, y profeta, apóstol y profeta, se está hablando de los profetas del Antiguo Testamento que Dios llamó. No son los profetitas que hoy en día dicen yo soy profeta y tengo una nueva revelación. Se está diciendo que son los profetas en la cual los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron a Cristo. Los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron y anunciaron la venida de un Salvador. El último profeta perteneciente al Antiguo Testamento, perteneciente al Antiguo Testamento fue Juan. En el tiempo de Jesús fue Juan, el último de los profetas, donde Juan reveló a Cristo. Y Juan dijo al pueblo judío, Juan dijo, he aquí el Mesías que quita el pecado. Miren, pueblo, pueblo, judíos, pueblo, escúchame. He aquí el Mesías, el Cordero que quita el pecado. Juan presentó a Cristo. Entonces la esencia del evangelio es presentar a Cristo como una solución y alternativa mejor y única al mundo. Hermano, es que yo tengo una profecía y una revelación. Yo veo que el mal se sale. Yo veo que los edificios se caen. Tengo revelaciones. No, esas revelaciones de terremoto no son tuyas. No son tuyas. Esas revelaciones Dios se las entregó a sus verdaderos profetas como un acontecimiento futuro que va a ocurrir en los últimos tiempos. Déjense de estar escuchando profecías que son mentirosas.
Hermano, yo tengo ya pasó, ya no queda. Después de Juan, ya no hay más revelación. La revelación está aquí. Hermano, yo quiero saber si el hombre puede perder su salvación. Ajá, dime, hermano, yo tuve un sueño, otra vez con el sueño, otra vez con las visiones y las revelaciones. A ver, dime, ¿cuál es el sueño? El predicador que murió, yo lo vi en el infierno. Pero hermano, ¿cómo tú me vas a decir eso? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde hay un fundamento que sostenga que alguien que haya creído en Cristo, aunque tenga falta, aunque tenga debilidades humanas, pero si ha creído en Cristo, ya es salvo? Pero hermano, es que hay un sueño que Dios, ya basta, ya no queda más revelaciones. Si tú quieres saber si alguien se pierde o no se pierde, tienes que ir a esta revelación que está escrita aquí. Aquí está. Y la palabra de Dios como revelación, como fuente de revelación, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí será salvo. Y dice la misma palabra como revelación. Dice, mas el que no cree, pues será condenado. Ya está, eso es lo que la palabra de Dios dice. No necesitamos revelaciones místicas, no necesitamos a Nostradamus, no necesitamos el profeta falso, brujo, Nostradamus y cosas como esa. Vamos a centrarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, en la fuente profética más segura y más completa. La iglesia crece cuando tú pones a Cristo aquí como base. Toda construcción física y literal necesita de una roca, de un cimiento, de una roca que se pone en un firmamento, en una base, y de ahí para adelante todo lo que se va a construir hacia arriba se va a sostener. La iglesia se sostiene con el fundamento Cristo. La iglesia se sostiene con el fundamento y la enseñanza que Cristo dejó a sus apóstoles en su palabra. No con visiones y revelaciones místicas que muchos tienen hoy en día. ¿Ok? Perfecto. Te amo, Dios. Te doy gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Continuamos, hermano. Continuamos. Para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bien, todavía estoy en la introducción. Solamente esta es una base de introducción. Pasamos al video 2. Porque el mensaje es: edifiquemos en la obra del Evangelio. Entonces la idea es: ¿qué prueba Pablo está hablando? Cuando dice Pablo prueba, ¿a qué prueba está hablando Pablo? ¿Cuál es el fuego que Pablo está hablando en sí? ¿En qué significa ese tipo de fuego? ¿Cuál es el fundamento que Pablo le está enseñando a estas iglesias? Ok, vamos a pausar y regresamos. Regresamos con el video 2, ¿ok?